yo quisiera invitarlos a que siempre pensemos al escuchar la palabra que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y así como bajan del cielo la lluvia y empapan la tierra y no vuelven al cielo hasta no haber hecho su trabajo, asimismo la palabra de Dios hasta no surtir efecto en tu vida. La palabra de Dios tiene un propósito y es maravilloso cómo Dios termina esculcándonos a todos el interior. Y a veces nos desbarata. Y a veces esa palabra nos deja muy incómodos. Una señora en Campo Valdés me decía: ¿sabe yo por qué no volví a sus misas? Porque Dios me dice en la palabra lo que yo no he querido escuchar. Dejémonos entonces herir un poco por la palabra. Por eso la palabra ha sido comparada por algunos como una espada de doble filo, que llega hiriendo y abriendo y cortando donde tiene que cortar. Pensaba entonces yo, cuando estaba preparando la hora santa y cogiendo este evangelio, tomando este texto, que la forma como uno vive tiene una razón de ser y un porqué. Es que hay personas que van por la vida protestando, renegando, poniendo el grito en el cielo: ¿por qué mi vida es así? La vida como uno está viviendo tiene una razón de ser y un porqué. Lo que yo vivo tiene una razón de ser y un porqué. Y a veces lo que tenemos que reconocer es que la vida que estamos viviendo arroja los resultados que arroja, porque la vida que estamos viviendo es una vida estéril. Es una vida como una estepa, es una vida en esterilidad, es una vida árida. Hay personas que se acostumbraron a vivir y creen que vivir es levantarse a respirar. Hay que construir la vida. Y por eso la palabra de Dios es maravillosa, porque nos va a todos nosotros como delineando un camino de cómo aprender a construir una vida a la manera del mundo. No, decía la palabra de Dios ayer, no a la manera del mundo. Vas a construir tu vida espiritual a la manera de Dios. Entonces el texto que acabamos de escuchar es un texto maravilloso. Porque seguramente lo que le está diciendo a usted y me está diciendo a mí es que muchas cosas no funcionan en mi vida porque yo soy un terreno estéril. Padre, ¿y entonces uno qué empieza a hacer ahí, hombre? Pues empieza a contrarrestar ese terreno y empieza a hacer lo que haría cualquier campesino cuando coge una tierra y quiere sembrar un producto. Padre, ¿qué hace? Pues prepara la tierra. Padre, ¿qué hace? Pues remueve la tierra. Padre, ¿qué hace? Coge esa tierra y la empieza a abonar, le echa triple 15 y deja esa tierra bien hermosa. Y entonces ahí va a poder recoger. Por eso quiero que estemos atentos al texto que acabamos de escuchar. Jesús estaba en Betania. Así comenzó el evangelio. Y cuando salió de Betania, iba caminando con sus discípulos, dice el texto, sintió hambre. Entonces vio por allá una mata, una planta de higos, que es como el palo de las brevas. Y se acercó allá y no encontró más que hojas. Dice el texto, acercándose a ella no encontró más que hojas. Entonces me ponía yo a pensar, qué decepción tan grande para Jesús. Una planta que está puesta para dar frutos y solamente tiene hojas. Yo le pregunto,
No pasa así con la vida. Cuando Jesús nos busca, cuando Jesús se acerca, cuando Jesús también con hambre, hambre de nosotros, hambre de salvarnos, hambre de no dejarnos perder, cuando Jesús con ganas de nosotros se acerca y nos encuentra estériles, vacíos. ¿Qué dirá Jesús? Pero si yo a este man lo hice tan buen hombre y lo hice tan lleno de cualidades y lo hice tan lleno de talentos y yo le regalé tanta luz, esta persona ¿por qué tan oscura y tan poquita? Y me surgía una pregunta: si Jesús viniera esta noche por usted, ¿qué encontraría en tu vida? Solo hojas. ¿Qué encontraría Jesús esta noche? Solo hojas. Te encontraría vacío, encontraría tus manos vacías, encontraría una persona que él hizo muy linda, la construyó muy linda, la creó muy linda, pero esa persona nunca entregó todo lo que tenía para entregar. ¿Qué encontraría? Una persona que creyó y pensaba que iba a vivir para siempre y por eso nunca se afanó por entregar y explotar sus talentos, sino que fue y los enterró. Si Jesús viniera esta noche, ¿cómo te encontraría? Entonces dice la palabra que se acercó a esa planta de higos y encontró solo hojas, pero el evangelio va a ser claro cuando dice es que no era tiempo de higos. Y pareciera que el evangelio se estuviera defendiendo de Jesús. Usted viene a coger higos, pero no hay higos porque no es tiempo de higos. Y pensaría uno que Jesús es injusto al reclamar algo cuando no era tiempo. Pero el texto no es injusto. El texto lo que te quiere decir es que vos en todo momento, a tiempo y a destiempo, tenés que dar frutos. Vos no te los podés guardar. Y uno se pone a pensar el por qué las mamás a veces le decían a uno: es que vos sos oscuridad de la casa y luz de la calle. Vos en tu casa, en la calle, sos una maravilla. Vos en la calle sos generoso. Vos en la calle sos supremamente querido con los demás. Vos en la calle abrazás y piqueás a todo mundo. Y en tu casa sos lo más parco. Hay que dar frutos en todo momento y en toda parte. Es que los frutos no son un adorno que uno se cuelga como si uno fuera un arbolito de Navidad. Los frutos hacen parte de la vida. Los frutos engalanan tu vida. Los frutos están en tu esencia. Vos sos bueno porque sos bueno. Vos sos querido porque sos querido. Vos sos amable porque te construyeron amable. Eso no es algo que usted se pone como una camisa y se la quita cuando le da la gana, no. Tú eres tierra fértil. Qué cosa tan bella, hombre. Vos sos tierra fértil en las manos de Dios. Qué cargo de conciencia tan grande. Y qué dolor tan grande en el corazón cuando yo sé que tengo tantas cualidades, tantos talentos, tantas cosas bonitas, tanta luz para entregar, y a veces lo único que entrego son dolores y migajas. ¿Cuántos matrimonios están dotados de unas cualidades maravillosas? Y en el matrimonio solamente entregamos dolores de cabeza, angustias y razones para desconfiar. Cuando Jesús se arrima a esta planta de la que esperaba tanto, seguramente se llenó de una gran tristeza y dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús maldice la higuera y la condena a que no vuelva a producir. Esa higuera es usted y soy yo. Esa higuera es usted y soy yo. Y de pronto voy entendiendo por qué la vida que estoy viviendo es la vida que estoy viviendo.
Y de pronto con dolor en el corazón voy entendiendo por qué a veces las cosas no me salen bien y por qué a veces se me cierran tantas puertas y oportunidades. Si vos no oxigenás lo que tenés, si vos no dinamizás tu vida interior, si vos no moves en tu interior todas esas cualidades y esos talentos, todo eso termina enquistándose, petrificándose y lo perdés. Por eso voy entendiendo yo por qué el Señor en el Evangelio decía: al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿A usted le parece muy paradójica esa frase de Jesús? Tan raro, al que tiene se le da más y al que no tiene se le quita hasta lo que tiene. Es que lo que vos tenés no es para que lo guardes, lo que vos tenés es para que lo pongas a producir. Y por eso esta palabra es la triste condena que sufre el que no sabe entregar lo que ha recibido. El que no entrega lo que ha recibido está condenado a ser una higuera estéril, donde solamente el que se arrima a ella encontrará a veces hojas y hojas secas. Jesús se va entonces con los discípulos, ya maldijo la higuera, la dejó vuelta nada ahí, la perdió, y al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿por qué se secó la higuera? ¿Y saben por qué se secó? Porque la higuera no respondió a su vocación de dar fruto. La higuera no la pusieron ahí para que adornara la tierrita, no. La vocación de la higuera es dar higos. Entonces, cuando una persona no responde a su vocación, se empieza a secar. Yo conozco vidas que no volvieron a producir. Yo conozco vidas que se estancaron. Yo conozco personas a las que nada les fluye. Y la única razón es esa: desperdiciaron las bondades de Dios en sus propias vidas. Cuando Dios lo creó a usted, dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios lo creó a usted, se sintió tan feliz porque de las criaturas que Él creó, la más parecida a Él era usted, a imagen y semejanza suya. Pero nosotros fuimos afeando nuestra vida, guardándonos los talentos y las bendiciones de Dios. Pedro entonces se le va a arrimar a Jesús, recordándolo, le dice: Rabí, mira la higuera que maldijiste está seca. Y Jesús le respondió. Esa respuesta es maravillosa, hombre. Amigos, la respuesta de Jesús es de locos. Acaba de maldecir la higuera. Pedro está preocupado, le dice: Señor, mira lo que usted maldijo. Y el Señor le dice: tenga fe en Dios. A veces vale la pena, y escúcheme esto, como Pedro, hacer memoria de por la cual muchas cosas no fluyen. Pedro recuerda en ese momento delante de Jesús el por qué la higuera fue maldita, maldecida. Y a veces vale la pena que ustedes y yo pensemos el por qué no están fluyendo las cosas. Hay gente que es demasiado clara y dice: Padre, ¿sabe qué? A mí las cosas no me salen porque yo hice esto. Y hay personas que son capaces de reconocer: a mí nada me funciona porque yo me solté de la mano de Dios. Y hay personas que sin justificaciones son capaces de reconocer que nada funciona porque dañaron a alguien. Y las cosas se van atrofiando. Pedro le dice al Señor: Señor, mira la higuera que vos maldijiste. Y el Señor le dice: tenga fe, hermano, en Dios. Hay que hacer memoria. ¿Para qué? Escuche esto tan bacano. Para volver a escuchar de labios de Jesús que siempre habrá un camino.
uy padre, es que yo hasta este momento venía tristísimo porque yo soy esa higuera y pensé que no había nada que hacer. ¿Cómo así que no había nada que hacer? Todo en las manos de Dios tiene reversa. Lo que para usted y para mí no tiene reversa, como es la muerte, en las manos de Jesús sí. Por eso el Evangelio nos muestra resucitando muertos. Siempre habrá un camino. ¿Por qué el Señor, después de haber maldecido la higuera, le dice a Pedro: tenga fe en Dios, hermano, tenga fe en Dios? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: yo te aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Las palabras de Jesús son extraordinarias. Yo te aseguro que es posible echar esa maldición para atrás. Eso se lo dijo en otras palabras. Quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. ¿Por qué el Señor le dice eso a Pedro? Hablando de la higuera maldita, le está diciendo: el que se sepa maldecido porque cometió una falta, es posible restaurarlo. Es posible que vuelva a producir. Es posible que vuelva a ser un árbol frondoso. Es posible que se le vuelvan a abrir caminos. A mí me buscó alguna vez en una parroquia de Medellín una persona muy importante, a la que un día le cambió la vida. Pero le cambió la vida hasta dejarlo tirado en el suelo. Y yo me acerqué a la persona y le dije en nombre de Dios: ¿sabes qué? Volví a Dios y te aseguro que las cosas se arreglan. La persona nunca quiso volver a Dios. Y la persona hoy, sabiendo que hace 5 años me buscó vuelto nada, es el mismo miserable de ese día y peor. Hay que volver a Dios. Por eso, queridos amigos, miren esto: la restauración en la vida de una persona comienza por la fe. Porque el Señor a Pedro le dice en ese momento, de cara a la higuera maldita: te aseguro que el que crea, le dice a este morro, a esta montaña, tírese al mar, y se va a tirar. No vacile el corazón, crea, y entonces vendrá la restauración. Y miren qué cosa tan bella: el que había cerrado la puerta comienza a abrirla con una llave. ¿Cuál llave, Padre? Creer. No maldijo Jesús la higuera y luego deja la puerta abierta. ¿Y cómo nos dice que se abre la puerta? Creyendo. A veces usted y yo vamos por la vida buscando respuestas. Y qué cosa tan linda: la respuesta me la da Dios. Señor, mi vida no avanza. Señor, mi vida está frenada. Señor, a mí nada me funciona. Señor, yo emprendo y todo se cae. Y no tengo que ir donde un brujo a que me diga eso. Jesús me dice: crea, crea. Mire la llave, vuelva a abrir la puertecita. Por eso la fe hace que las desdichas que van hacia adelante se echen para atrás. ¿Cuántas veces el Evangelio me dice que Jesús se arrepintió de la desgracia que había tenido para con aquel pueblo? Cuando un pueblo cree, Jesús se echa para atrás, Dios se echa para atrás. La fe hace que las desdichas que a veces van cogiendo fuerza se echen para atrás y no se realicen. Continúa diciendo entonces Jesús: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Entonces alguno de ustedes me alza la mano y me dice: Padre, ¿y qué es la fe? ¿Cómo así, hombre? ¿No acabaste de escuchar? Te lo acabo de decir Jesús, hombre. Padre, ¿qué es la fe? Es creer que lo que estás pidiendo ya tiene respuesta en Dios. Cuando usted esté pidiéndole algo al Señor,
inmediatamente piense, ya Dios me está mandando eso. Cuando usted esté pidiéndole algo al Señor, usted dé por hecho, en fe, que ya el Señor lo está poniendo por obra. Uno va concluyendo entonces que la aridez y la esterilidad son vencidas cuando se asumen de la mano de ¿quién? Del que lo multiplica todo. Es decir, ¿quién? Dios. ¿Cómo vencer la aridez y la esterilidad? Agarrándose de la mano del que es feliz multiplicándolo todo. Llama la atención cómo termina ese texto. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. ¿Por qué el Señor habla del perdón en ese momento? Pareciera que el Señor estuviera metiendo un tema ahí como añadido, y que tiene que ver el perdón cuando nos viene hablando de una higuera estéril. Y la razón es muy especial y nunca se le va a olvidar a usted. Pareciera que lo que el Señor nos está diciendo es que la esterilidad llega como fruto de sus resentimientos. Amigos, cuando una persona está llena de odio y de resentimiento, es una higuera estéril, nada le funciona, nada fluye, se le cierran las puertas y las bendiciones. Padre, llegué hasta lo último en esta entrevista y nada. Revisa tu corazón, revisa tus resentimientos, revisa tus rabias contenidas, revisa cómo está tu perdón de cara a Dios, a los demás y a ti mismo. Por eso es tan lindo cuando dice, cuando os pongáis de pie. Ponerse de pie es vencer la tentación de la derrota que a todos nos acompaña. Soy una higuera estéril, ya me acostumbré a eso. No. Póngase de pie, dice el Señor, no se deje tumbar. Te han dicho tantas veces que no servís para nada y que no eres capaz. Ponete de pie, vence esa tentación. Vos no sos una higuera estéril, vos sos árbol frondoso. Y recuerdo una vez más lo que les he dicho tantas veces: ninguna batalla está perdida en las manos de Jesús. Vos no sos higuera estéril. Toda restauración tiene que venir acompañada de la mano del perdón. Empieza por uno mismo. Vas a empezar por vos mismo. Te aseguro que si perdonás lo que no has querido perdonar, vas a empezar a producir cosas lindas en tu vida, y tu árbol, que a veces solamente tenía hojas, va a empezar a mostrar frutos apetitosos. Cierra tus ojos. Vas a pensar en esa afirmación con la que empecé esta reflexión. La forma como uno vive tiene una razón de ser y un porqué. ¿No será que es la esterilidad de tu vida y ese desgano y ese no querer ponerle sabor a la vida lo que te mantiene a vos tan llevado? Vos estás puesto para cosas muy grandes. Es que vos saliste de las manos de Dios a imagen y semejanza de Dios para ser grande. Dios no nos hizo para la pequeñez. Y si bien nos invita a bajarnos y ser pequeños, te creó para que llegaras lejos y fueras grande. Un árbol grande, frondoso, lleno de frutos, un árbol feliz. La forma como uno vive tiene una razón de ser. Y usted le ha venido preguntando a Dios,
¿Por qué mi vida? Incluso a veces preguntamos, ¿será que me están haciendo algo? No te están haciendo nada. Vos te estás haciendo vos mismo cuando te guardaste las bendiciones del Señor y cuando te creíste el cuento de que eras una higuera estéril. Vos tenés mucho para dar. Por eso, en oración, vamos todos a decirle al Señor que como hemos recibido en abundancia, queremos dar de esa abundancia en la casa, en el matrimonio, a los hijos, en la calle, en el trabajo, en la empresa. Le vamos a decir al Señor que esa ofrenda de la vida que Él nos ha entregado, no nos la vamos a guardar, la vamos a entregar. Yo no voy a seguir soltando hojas. Yo voy a seguir de ahora en adelante entregando frutos. Ustedes se podrían estar preguntando, ¿por qué el Padre Freddy nos propone este texto? Un texto que leímos hace algunos meses cuando estábamos en la Pascua, después de la Semana Santa. Y yo he querido proponerles este texto porque cuando me encuentro con una persona escuchándola en dirección espiritual, todos tienen una constante, todos, y yo me incluyo ahí, todos tenemos un patrón, y es que todos tenemos allá guardadas muy adentro una cantidad de heridas. Jesús se presenta y le muestra a sus discípulos sus heridas. Padre, ¿qué son las heridas en la vida de una persona? Amigos, es que eso es una cosa muy linda. Cuando el Señor se hace presente delante de los discípulos, les muestra las heridas de sus manos y de su costado, y eso tiene un significado maravilloso para la vida. Padre, ¿qué son las heridas en la vida de una persona? Son la muestra grande de que has tenido batallas. Qué cosa tan bella, hombre. ¿Qué son las heridas en tu vida? Las muestras de que vos no la has tenido fácil. Has tenido batallas. Has tenido y te ha tocado librar grandes batallas. Y por eso las heridas de Jesús son la evidencia de una batalla difícil, librada con la muerte. Son la muestra, escuchen eso tan bello. ¿Qué son las heridas en la vida de una persona? Son la muestra de que no te rendiste, batallaste, diste la pelea. Qué cosa tan bacana, hombre. Yo no te puedo juzgar por tu herida. Yo te voy a juzgar por tu fortaleza. Yo no te voy a juzgar por la manera como te dejaste tumbar por la herida. Te voy a juzgar por la manera como te levantaste y fuiste capaz de seguir adelante. Las heridas son situaciones que llegaron, dañaron y nos enseñaron. Si no hubiera sido por las heridas, ustedes y yo no estuviéramos donde estamos. Situaciones que llegaron, nos dañaron, nos intervinieron la vida, nos causaron traumas, pero también esas heridas fueron como canales que, así como llevan el agua a algún lugar, nos condujeron a nosotros. Situaciones sin las cuales no hubiéramos descubierto otras fortalezas.
Amigos, nosotros nos supimos construir en la herida. Nosotros nos supimos foguear en la dificultad. Fueron momentos que sacaron de nosotros talentos ocultos y destrezas no reconocidas. Es que son las pruebas y las crisis las que nos escurren lo que tenemos adentro. Miren, amigos, esto. Las heridas son marcas que nos hicieron llorar y hoy son un reconocimiento a ese no haberte rendido. Si estás aquí, fue porque no te rendiste. Distinto fuera yo decir esto y predicar esto en un cementerio. Si estás aquí es porque no te rendiste. Las heridas siempre nos van a remitir a alguien que las causó. Y quizás ese sea el momento más doloroso, quizás sea el dolor más grande, el reconocer detrás de mis heridas un rostro, un nombre. Piense lo que yo le estoy diciendo. A lo mejor no sea ni siquiera la herida la que te está doliendo, sea quien te la causó. Entonces voy entendiendo una cosa maravillosa, que no solamente debo perdonarme, sino perdonar a alguien. A lo mejor mi herida ya sanó, pero lo que no he sido capaz de someter a la herida, a la sanación, es mi falta de perdón. Y por eso el perdón es una pomada bendita. No dejes que el resentimiento siga lastimándote. No dejes que el resentimiento siga lastimándote. La herida te pondrá en camino siempre hacia alguien o te remitirá a alguien. Échele a eso dolorán. No dejes que el resentimiento siga lastimándote. Amigos, los profesionales reconocen 5 grandes heridas en el alma. Los profesionales van a reconocer 5 grandes heridas emocionales y son estas. Fueron las causadas por experiencias de rechazo, las causadas por experiencias de abandono, las causadas por experiencias de traición, las causadas por experiencias de humillación o las causadas por experiencias de injusticias vividas. 5 grandes heridas. Algunas de esas las tenemos nosotros, causadas por el rechazo, el abandono, la traición, la humillación o por las injusticias vividas. Pero las heridas más grandes no son esas. Cuando uno se pone a esculcar la vida en su interior, uno se va dando cuenta que las heridas más grandes no son esas. Las heridas más grandes son estas. Es la herida en tu fe que te llevó a apartarte de Dios. Eso sí es una herida grande. Es la herida en tu fe cuando renegaste de Dios, cuando te preguntaste ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando te peleaste meses y años con Dios. Esa es la herida más grande. Es la herida en tu ser que te llevó a pensar que no tenías derecho a nada y entonces empezaste a minusvalorarte, te rebajaste, te sentiste poca cosa y te hicieron sentir eso y lo permitiste. Es la herida relacional que te cubrió de vergüenza y te llevó a la marginación. Te aislaste del mundo y te encerraste. Algunas personas en sus heridas van descubriendo sus patrones de comportamiento.
Y entonces descubre uno que las heridas tienen un impacto directo en nuestra forma de actuar. Amigos, muchas cosas de las que hacemos, como hablamos, como tratamos, como decimos, son el resultado de esos impactos, de esas heridas que intervinieron en nuestra vida. Somos lo heredado, lo aprendido, pero también lo decidido. Escuchen eso. Somos lo heredado, lo aprendido, pero también lo decidido. Algunos de nosotros sabemos que hubo un momento puntual que nos marcó. Y reconocer ese momento puntual es reconocer que ahí comienza la sanación. Hubo un momento donde se rompió todo. Hubo un momento donde se violentó la armonía. Hubo un momento donde alguien o algo intervino en mi vida. Es ahí donde comienza la sanación. Y me llama la atención aquello de que somos lo decidido. Somos lo decidido. Algunos decidimos quedarnos en el dolor, recreándolo y actualizándolo. Y entonces terminamos victimizándonos. Otros decidieron enmarcarlo y exhibirlo aún sangrando y destilando sangre de aflicción. Pero miren esto, otros más valientes decidieron enfrentarlo y convertirlo en una lección de vida. Somos lo decidido. Vos decidís si te quedás revolcando en el pantano, o vos decidís si salís de él y marcas la diferencia. Algunas personas pasan por la vida ocultando heridas y otros deciden enfrentarlas. Enfrentarse a la herida es ya empezar a sanarla, no tengas miedo. Hay personas que pasan por la vida ocultando las heridas, echándole tierrita al problema. Y hay otros que dicen: no, Señor, es que es mi vida la que está en juego, lo voy a enfrentar. Y enfrentar la herida es ya empezar a sanarla. Esa fuerza de voluntad que te lleva a la confrontación es ya el principio maravilloso de sanación. No tengas miedo de hacerlo. Una herida oculta es una herida supurando en el silencio del acontecer de tu propia historia. Nosotros humanamente, popularmente, decimos: no se tape la herida, deje que le entre aire. Deje que le entre aire. Una herida oculta es una herida que está supurando en el silencio. Y por eso yo veo que hay tantas personas que viven llorando, porque taparon la herida y le supura por los ojos. La herida y quien la causó le tienen miedo a quien es capaz de escarbar un poco para sanar. Cuando yo tenía 15 días de diácono, cogí un taxi para ir a mi casa y el taxi era conducido por un señor borracho. En la glorieta de la 80, la Clínica de las Américas, ahí en Softos, ahí se accidentó. Se volteó y dio 5 vueltas y se fue, y yo quedé lleno de vidrios por toda parte. Me recogieron, me llevaron a la Clínica de las Américas, me mandaron para la casa, me empecé a recuperar. 4 o 5 meses después a mí me rascaba mucho esta mano.
y de tanto escarbar, me saqué un vidrio de este tamaño. Y hasta que no me saqué el vidrio, la herida no empezó a sanar. La herida y quien la causó le tienen miedo a quien es capaz de escarbar un poco para sanar. No le dé miedo ir allá y revolcar un poquito si le toca revolcar. Los que están aquí, que han ido a un hospital a que les sanen una herida, saben cómo los médicos sin misericordia le cogen esa herida y se la vuelven nada. A veces hay que escarbar, así cause dolor, para evitar infecciones y para sanar. Es muy bonito reconocer que la sanación de heridas solamente la afrontan los valientes. La sanación de heridas solamente la afrontan los valientes. ¿Por qué, padre, dice usted que los valientes? Porque te hace enfrentarte a experiencias pasadas que pueden resultar muy dolorosas, escarbar. Porque a veces, cansado de tanto dolor, es una apuesta en la vida de una persona por la liberación. Tengo que romper esta cadena, la tengo que romper. Es para valientes. Una mamá que, mirando lo que le puede esperar a sus hijos, dice: tengo que romper esta cadena de odio y de rencor y de resentimientos. Un esposo que, mirando su hogar tan lindo, dice: soy capaz de romper esta cadena, y le apuesta con valentía a ser capaz de escarbar un poquito para empezar a generar dinámicas nuevas. Es para valientes porque es darle la cara a ese momento particular para propiciarle una estocada final. A veces uno tiene que ir allá donde le causaron dolor para poner las cosas en su lugar. Y por eso, queridos amigos, yo ahora entiendo por qué Jesús les enseña las heridas. Yo ahora entiendo por qué Jesús les enseña las heridas. Porque no es la herida causada, no, es con tu fuerza la herida cicatrizada. No es la herida que me hicieron, no, es la herida con tu esfuerzo y tu dedicación que sanaste. Amigos, ¿por qué el Señor les muestra las heridas? Porque es la herida vencida con el tiempo permitido, asumido y bien gestionado. Es la herida aceptada, porque al fin y al cabo está marcada en mi cuerpo y en mi ser. Por eso, no importa cuál sea tu herida, no importa cuál sea tu herida, lo que importa es que hoy eres capaz de volver sobre ella con una óptica diferente. ¿Cuál? La de Dios. Hoy miro mis heridas desde Dios. Hoy miro mi pasado desde Dios. Hoy miro mi abuso desde Dios. Hoy miro mis golpes desde Dios. Hoy miro mis humillaciones desde Dios. Padre, ¿y qué hace que se miren desde Dios? Que se convierten en redención. Fuiste rescatada por el Señor. Y antes mirabas todo eso con rabia y desesperación. Y ahora algunos incluso son capaces de mirarlo con gratitud. Sacaste de esa herida lo mejor, evitando que a algunos les duela lo que a ti tanto te dolió. Eso es una cosa muy bella. Cómo a veces las heridas se convirtieron en maestras que me enseñaron a mí a evitar con mi testimonio que a otros que vienen detrás les duela. Usted es un ser extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque una herida abierta es un desagüe
también de memorias tristes contenidas. Deje salir a través de esa herida lo que le está doliendo, y usted se dará cuenta cómo Dios, en medio del dolor a veces insoportable, Dios te ha estado sanando. Cierre sus ojos. Tienes tus ojos cerrados. Y me pregunto, ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? Hágase esa pregunta. El niño que está aquí se hace esa pregunta, el joven que está aquí se hace esa pregunta, el adulto que está aquí se hace esa pregunta, e incluso el anciano se hace esa pregunta. El rico y el pobre, el bonito y el feo, el empresario y el que trabaja, sencillamente se hace esa pregunta: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y la respuesta es maravillosa. Desde arriba se ven más fácil las heridas, y Dios hace tiempo las viene contemplando. Dios ha visto tus heridas y ha visto tus lágrimas a causa de tus heridas, y por eso Dios, de las cosas que aparentemente son malas, está sacando cosas muy buenas. Vos sos una persona extraordinaria, porque Dios de tus heridas forjó en vos una persona ejemplar. Y pensaste que no ibas a ser capaz, y Dios te fue inyectando una fuerza misteriosa para traerte hasta este lugar. Te pido que no reniegues de tus heridas. Te pido que no reniegues de tus angustias y dolores. Te pido que agradezcas el que con esas heridas Dios te está mostrando a dónde no debes volver y por dónde no te debes meter. Y Dios, que todo lo sabe, para salvarte de un mal mayor, te trajo hoy a escuchar esto. Las heridas son la muestra de que has dado la batalla, y en Dios has sabido ganar.